Creo que hasta me quedé corto en buscarle pues este adjetivo a López. Muchas veces me han escuchado decir de este sujeto que es un infame. Fíjense lo que, según el diccionario, es infame. Dice que es alguien que carece de honra, de crédito y estimación. Es muy malo y vil en su especie. Ayúdenme a encontrar otro que sea todavía más descriptivo de la clase de gusano que es López Obrador. Seguramente ya se enteraron de esto. Este es el reporte que le entregó López a los papás de los muchachos de Ayotzinapa. La jornada, porque pues López tenía que darlo a conocer, no se iba a quedar en un documento que le hubiese dado nada más a los papás, no. Le dijo a su comadre, comadre, públicalo. Bueno, le dijo al gato que tiene ahí, a ver tú gato, y contestó Jesús Ramírez, miau. Le hice a mi comadre que lo publique y entonces lo publicaron. ¿A qué conclusiones llega López con esto? Porque hagan de cuenta que esto es ya la investigación que él dijo que iba a realizar. No sabemos en carácter de qué, porque él no es fiscalía, él no es ministerio público, él no es policía investigadora, él es un gusano, nada más. Y ahí está en la presidencia. Pero no sabemos con base en qué ley lo faculta para hacer una investigación de este tipo. Nada más porque pues ya saben que a él no le vengan con que la ley es la ley. Pero el caso es que ya llegó a conclusiones y estas van a ser las conclusiones que seguramente les va a dar a los papás al final del sexenio. En la última reunión les va a decir exactamente lo mismo y ya hemos escuchado algunas cosas. Se preguntarán por qué aparece aquí en la jornada como imagen de la nota esta del índice de letalidad, que aquí, como ya hemos expuesto, pues está maquillado, porque no es verdad. Es verdad que ha habido menos letalidad por parte de los guachos asquerosos si lo comparamos con el sexenio del delincuente Calderón, pero no con el sexenio del delincuente Peña. Estos datos están maquillados. Ya subimos unos 2 videos con relación a esto explicando por qué. Los adoctrinados pues no los van a buscar y no les interesa, ¿no? Pero lo pone precisamente porque en las conclusiones que saca el gusano, los soldados son buenos, Salvador Cienfuegos es bueno, él es bueno, los malos son Emilio Álvarez y Casa, los malos son los del Agustín Pro Juárez, el Centro Pro. Los malos son Anabel Hernández, ella es la mala. De hecho, se atreve el gusano a decir así, o sea, pura conjetura, pura chaqueta mental, porque fíjense nada más el enunciado. No lo voy a leer, es bastante largo y es muy aburrido. Fíjense nada más, vamos a leer este párrafo. Todo parece indicar que, como afirma Anabel Hernández, la fuente de información enterada de los hechos era la DEA, pues ella o pertenece a esa agencia o colabora con ellos. ¿Qué hubo? ¿Pruebas sobre esto? No, ninguna. Que Anabel Hernández escribió un libro que se llama La verdadera noche de Iguala y que en esa verdadera noche de Iguala ella cita una fuente de la DEA. Y como ahora también en el libro que sacó cita a la DEA, por cierto, se queja muchísimo de ese libro. Aquí habla del libro de Anabel Hernández, le dedica párrafos y párrafos. Y luego también habla de que y es que Anabel Hernández publicó un libro y en ese libro dice que yo soy un presidente narcotraficante. Fíjense, dice, por otra parte, 15 días antes de la elección presidencial del 2 de junio, Anabel Hernández, quien había participado desde el inicio en esa campaña difamatoria, publicó un libro titulado La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Se trata de un panfleto carente de pruebas y a todas luces difamatorio, cuyo propósito principal era dañar su reputación. El gusano no tiene reputación, esa es la verdad, ni él ni su familia.
Esa es la neta. Los adoctrinados porque pues, están todos pasguatos y lo ven como si fuera Dios. Pero él establece una hipótesis. Otro culpable. Felipe Calderón es culpable de lo de Ayotzinapa. Y habla aquí de él. Mucho, mucho de él. Dice que sacó a los soldados a las calles. Lo mismo, lo que ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo. Él no es capaz de asumir responsabilidades. Fíjense, aquí habla de Wikileaks. Wikileaks también publicó un cable desde el año 2003, 2004, algo así, antes de que fuera a la primera campaña el gusano, donde dice que López ya había quedado en que iba a militarizar el país. Ese también lo hemos subido aquí, el cable directamente de la página de Wikileaks, para que no haya dudas. Aquí está en el canal. En fin, habla del plan, la iniciativa Mérida, habla de Calderón y de García Luna, que yo no sé qué tienen que ver con el tema de Ayotzinapa. No habla de otros, por ejemplo, no habla de Omar García Harfuch, habla de que el Centro Pro se actuaron, dice, consciente o inconscientemente, a favor de los presuntos responsables. Y los soldados no tienen nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Habla de Omar Gómez Trejo, del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A Emilio Álvarez y Casa le dice 2 o 3 veces pseudo defensor de derechos humanos. A Anabel Hernández le dice pseudo periodista. Él es un pseudo presidente, es más, es un gusano, pa' pronto. Habla de que el guacho que estaba infiltrado en Ayotzinapa no estaba infiltrado, que en realidad él pidió, dice, se trataba de un joven que había recibido autorización de su comandancia para estudiar en la escuela normal para el ciclo escolar 2014-2018 como parte de su deseo de superarse y convertirse en maestro rural. Luego dice que sobre el ejército que el ejército no tuvo nada que ver. Dice que se inventó una campaña, dice, no obstante, los representantes de los padres y madres, aquí dice, y algunos de ellos se niegan a casi todo, han llegado incluso a sostener que queremos proteger al ejército. No, ¿quién ha dicho eso? ¿Que pretendemos crear otra verdad histórica? No, esto es la otra verdad histórica, todo lo que escribió el gusano. En fin, dice que no, nada tiene que... aquí de Anabel dice, ahora bien, ¿en qué basa su afirmación de que fue el ejército? Sostienen, al igual que la pseudoperiodista Anabel Hernández, el dicho de Ulises Bernabé García, juez de Barandilla de Iguala, según el cual los jóvenes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la comandancia de la policía de Iguala esa noche, y que hasta fue un grupo de soldados a buscarlos, pero no los encontraron porque supuestamente nunca estuvieron allí, aun cuando existen otros testimonios que sostienen lo contrario. Fíjense, de esto que dice el anélido, porque ese es un anélido, un gusano, dice que, que el primer reporte que se hizo sobre el tema de Ayotzinapa y que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nunca se habla del ejército ahí, que eso ya se habló después, que está bien raro, que por qué no dijeron en el primer momento eso, que por qué no dijeron que había participado el ejército. Viejo pendejo, porque nadie sabíamos, nadie. La fotografía de la famosa motocicleta del capitán Crespo la vimos meses después. Nadie sabía que había participado el ejército, viejo güey. Pero si les tratan de lavar el cerebro a los adoctrinados, es bien fácil con mentirles de esta manera. Habla de Arturo Beltrán Leiva, habla de 1000 cosas. Y los culpables son Anabel Hernández, Emilio Álvarez y Casa, el Centro PRODE y Felipe Calderón. Ellos son los culpables de lo que pasó en Ayotzinapa. Neta, métanse a leer este asco, esto es un asco. Del infame este. Métanse a leerlo para que se den cuenta la clase de estupideces que dice. Pues hay gente consciente que publica en redes. Ni Peña Nieto con su IQ de 50, no menos como de 80, se atrevió a tanto como se atrevió López
en la carta que les envió a los padres normalistas víctimas de la tragedia de Ayotzinapa. Pobre México. Dice Alfredo Lecona: les ruego que escuchen a Ángela Buitrago, nos dijo el 22 de marzo, y van a entender que López está encubriendo al mismísimo Salvador Cienfuegos, quien fue enterado desde la noche del 26 de la ubicación de 17 normalistas vivos en la cueva. Esto vale la pena ponerlo. El análisis que vemos hasta el 4 de octubre, que se hace un seguimiento detallado, no solo por el batallón 27, no solo por la 35 zona militar, no solo por la 9ª región, sino también por el DN1, o sea, secretario general, en esa época Cienfuegos. Permite decir que esas conversaciones llevaban a incluir a las personas que podían tener a 17 muchachos en un lugar que se llamaba La Cueva. Sobre esos elementos tenemos claro que si eso es así, no tiene uno que ser muy inteligente para saber que las personas que se dedicaron por tradición, historia y cultura a seguir todos los movimientos de los estudiantes de Ayotzinapa, como está demostrado. O sea, el seguimiento a los estudiantes de Ayotzinapa no es del 2014. El seguimiento a los estudiantes de Ayotzinapa es de toda la vida. Es Ángela Buitrago, una de las expertas del GIRI, que en este café hace un recuento de los hallazgos y el ocultamiento deliberado de información por parte de las Fuerzas Armadas, documentado en aquel informe que provocó el rechazo del presidente López Obrador, que desde entonces ha dado un viraje en el discurso y las promesas que hizo a familiares para llegar a la verdad. Bueno, pero en vez de alegrarse de que ya el que había inventado lo de la verdad histórica está en la cárcel, militares en la cárcel, se enojan, se oponen los comisionados que trae esta organización de la OEA. El GEIS es el grupo de asesores, pero ese grupo de asesores los escoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este episodio, Buitrago externa su decepción por el cambio de discurso del mandatario, quien el 21 de septiembre de 2018, 3 meses antes de llegar a la presidencia, solicitó de manera formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el regreso de los expertos para retomar la investigación. Pues él sabrá si su segunda solicitud del regreso del GIEI a partir del año 2019 también está envuelta en esa politiquería que él dice, pero técnicamente quien pide al GIEI que regrese a México es Manuel López Obrador. Entonces, yo te digo que para mí ha sido una sorpresa oírlo en algunas de las mañaneras, porque es que yo sí estuve. Bueno, fíjense, el caso de Ángela Buitrago. López la señala y su amigo Petro la acaba de subir a su gabinete. Y es la nueva fiscal de Colombia. Fiscal, sí, ¿verdad? Fíjense, nada más para que vean. El presidente termina por proteger al ejército de cualquier prueba que haya contra ellos en la desaparición forzada de los 43. Cienfuegos, militares, Harfuch, etcétera, todos inocentes. Chinguen a su madre Obrador y los obradoristas, que la vida se los pague. Pues sí. A casi 10 años de la desaparición de los 43, López exculpa al ejército en su primer reporte a los padres y madres de los normalistas. La autodenominada Cuarta Transformación es verde olivo. López pasará a la historia como un cobarde, un mentiroso y cómplice criminal. Sus conclusiones del caso Ayotzinapa son una vergüenza. Le da desconfianza que se señala al ejército, pero no le dieron desconfianza a los milicos que han asesinado y desaparecido a miles de mexicanos. Ellos no le dan desconfianza. De no creerse, solo le faltó acusar a los papás y mamás de Ayotzinapa de traición a la patria. En la narrativa de arriba, las víctimas se convierten en victimarios. No dejemos de acompañar a las familias de Ayotzinapa. Fue el Estado. Sí. Y fue el ejército. Claro que sí. Dice aquí Camilo, esto en una carta a los padres de Ayotzinapa, donde está hablando de la muerte de Luis Donaldo Colosio y Calderón, porque hace una... es que es un revoltijo. ¿Qué mierdas tiene que ver lo de Colosio en esto? Es un asco, López. Para AMLO, uno de los principales responsables del crimen de Ayotzinapa fue Felipe Calderón con la ayuda de Estados Unidos.
Neta, métanse a leerlo para que vean. Tanta vuelta para llegar esencialmente a las mismas conclusiones que Murillo Karam. López Obrador envía la carta a los padres de los 43 de Ayotzinapa y absuelve al ejército de cualquier responsabilidad. Así es la nueva verdad histórica. Qué dolorosa foto, fíjense, de 2023, narcoestado militar. Pues sí, esos son. Qué abominable es el gusano, cómplice y encubridor del ejército, del narco, de Cienfuegos y Harfuch, enemigo y traidor de los padres de Ayotzinapa, del PRODE y el GIEI. Pues sí. Ya nada más falta que este güey salga a defenderlo, porque seguramente va a salir a defenderlo. Es un pinche arrastrado. Los avances en las investigaciones de Ayotzinapa son como las reformas al sistema educativo, inexistentes. García Harfuch participó en una junta que armó la verdad histórica, pero ya se le olvidó. ¿Dónde hay más del día de ayer? En el discurso sobre la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, no menciona la palabra estudiantes ni Ayotzinapa, sino venganza de la DEA contra el ejército. Vaya manera no solo de tirar el caso, sino de generar uno nuevo para ocultar la impunidad. Pues sí. Qué asco, en serio. De verdad, qué asco. López Obrador es un pinche encubridor de esta tragedia. Maldito sea, en serio. Si antes ya me caí hasta la punta, se merece el odio ese pinche gusano. De verdad, sí se lo merece. Es una basura de persona. Los culpables son Anabel Hernández, el Centro PRODE, Álvarez y Casa, bueno, y hasta Calderón. Dice Elisa Servín, el delirio paranoico del presidente, publicado hoy, es una ofensa mayúscula, no solo para los padres de Ayotzinapa que creyeron en él, sino para cualquiera que haya esperado justicia de este gobierno. Pues sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Mira, Javier publica esto: si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Pinche traidor miserable. Yo no me esperaba menos, créanme. No me esperaba menos. Yo sabía que este gusano iba a salir con esto. Y aunque le pueda a él y a sus atolizados, porque ahora resulta que ya los atolizados son bien promilitares. Todos los atolizados ya dicen que no fue el ejército, que no, que fue Emilio Álvarez, Anabel Hernández, el Centro PRODE y Felipe Calderón. Ellos son los culpables de toda la tragedia del caso Ayotzinapa. Ellos. Fue el ejército y los atolizados lo saben. Todos lo sabemos. Fue el ejército. Fue el ejército. Aunque no quieran aceptarlo.